Hola, el tema de hoy a exponer es la evolución de la traducción y de la interpretación. Las traducciones constituyen la mayor parte de las letras de un país. Miguel Ángel Vega Cermuda. La historia de la traducción. La historia de la traducción se inicia en el año 196 a.C., donde la traducción siempre ha sido esencial para el desarrollo de las civilizaciones. Uno de los primeros registros se da en la piedra Rosetta con el decreto egipcio, lo que permitió descifrar el significado de la escritura jeroglífica. Estos jeroglíficos se dieron en tres idiomas: jeroglíficos egipcios, la escritura demótica y griega. Este hallazgo permitió descifrar el significado de la misteriosa escritura jeroglífica. Transcurrió el tiempo y en el siglo III a.C. se habían traducido 5 libros de Moisés del hebreo al griego, donde la mayoría de los textos eran religiosos. También se traducían libros del Antiguo Testamento. Por su parte, los romanos tradujeron la mayoría de la literatura griega al latín. La mayoría de los textos traducidos en esta época, como lo mencioné, son de corte religioso. Y sigue transcurriendo el tiempo, llegamos al siglo IV después de Cristo, donde la traducción de la Biblia es realizada por San Jerónimo, conocido como el padre de la traducción. Aquí se da a conocer la Vulgata, que cambia por completo la historia de la traducción, que también ha sido en este tiempo la traducción más divulgada, que ha sido la Biblia. Además, la que imprimió Gutenberg por primera vez en 1452. Van pasando los años y en el siglo IX y X, en Bagdad, es considerado como el centro neurológico de la traducción. Aquí se tradujeron el árabe o obras científicas y filosóficas griegas. Esta expansión se realizaba a través de España, que era un territorio con gran influencia musulmana, que sería la puerta de entrada a Europa. Además, en lo multicultural, la península ibérica convivían los musulmanes, los judíos y cristianos. Así que por lo tanto tenían culturas y lenguas diferentes, que necesitaban una traducción para su convivencia. El mejor reflejo de la época, pues en este momento, es la Escuela de Traductores de Toledo, en la que se traducían textos clásicos del árabe al latín, y que a menudo fueron pasando al idioma castellano. Pasamos al siglo XII, donde Alfonso X, conocido como el Sabio, institucionaliza la escuela, y él se convierte en un mecenas. Los científicos y los eruditos que trabajaban con las traducciones de textos astronómicos, médicos y científicos pasan también a ver la creación de la imprenta, que surge en el siglo XV como parte de la revolución cultural y de la traductología. Aquí también se traducen textos religiosos y el latín va perdiendo su hegemonía, lo cual significa que pierde su predominio. En el siglo XIX, con la expansión industrial, comercial y científica, se empiezan a multiplicar los intercambios comerciales, lingüísticos y las traducciones, donde las nuevas tecnologías dan un giro completo sobre el trabajo que tiene el traductor, sobre como una herramienta para alcanzar nuevos objetivos y mejorar su conocimiento. La evolución de la traducción no solo fue trascendental para el conocimiento de nuevas lenguas, sino también para conocer nuevas culturas. Su avance a lo largo del tiempo abarcó todo el globo. Entre las traducciones más importantes de América tenemos la traducción de Carta de Vizcarra Guzmán, una traducción vital para la independencia de los países sudamericanos. Traducción hecha fue por Francisco de Miranda. Luego tenemos las obras de Víctor Hugo, obras que tuvieron un tono de justicia social, algo muy importante acá. Traducciones hechas por Andrés Bello y José Martí.
Luego tenemos a Virginia Woolf, sus traducciones hechas por Jorge Luis Borges, y fueron importantes porque fueron las primeras traducciones de esta autora en Latinoamérica. Luego, y por último, tenemos a Juan de Arona, un traductor, filólogo y poeta peruano que realizó varias traducciones de latín de autores como Virgilio y Lucrecio. En la siguiente diapositiva vemos el estilo predominante, que fue la apropiación. Y la apropiación fue escoger solo lo que le resulta útil al autor en el texto origen para darle significado a la cultura de llegada. La infidelidad creadora, el poeta traductor y transpensar fueron las técnicas de estos autores para apropiar los textos, ya que ellos no querían solo traducir un texto, ellos buscaban una reacción del lector, una identificación, y que por la diferencia de culturas no se iba a lograr sino con la apropiación. En los periódicos tenemos el Courier de la Trinité Espagnole y el Correo del Orinoco, que tuvieron traducciones bilingües y un propósito transcultural, que fue el de impartir ideas al exterior y apoyar ideales en el interior. Y en la última diapositiva podemos ver que estas traducciones tuvieron un significado. Por ejemplo, y en primer lugar, se dotó de América Latina de una identidad propia, lo cual lo hicieron varias traducciones. En la didáctica y la ciencia, después de la independencia, se fomentaron las traducciones del tipo educativo y científico. Y por último, que el traductor ha marcado y seguirá marcando una importancia en aspectos políticos, sociales, culturales, económicos y literarios. Voy a comenzar hablando sobre la evolución de la traducción en el continente europeo. Dentro de este continente, la traducción fue tanto una herramienta como un arma. Fue también adorada y condenada a lo largo de su evolución. Esta se divide en 4 etapas. Dentro de ellas resaltan 2 muy importantes: la Escuela de Traductores de Toledo y la Edad Media. Sus 4 etapas son el siglo III, la Escuela de Traductores de Toledo, la Edad Media y la actualidad. En el siglo III podemos ver a San Jerónimo, que es el padre de la traducción, y los primeros postulados que él plantea sobre esta. San Jerónimo es conocido también como San Jerónimo de Sion, padre y patrono de la traducción. Es el principal erudito de la Iglesia antigua por traducir la Biblia al latín, conocida como la Vulgata. Se le conoce como la Vulgata porque es la Biblia que leía el pueblo. Es por eso que recibe el nombre de la Vulgata. Se le considera también el padre de la traducción no solo por traducir la Biblia al latín, sino por el legado que dejó para las siguientes generaciones de traductores. Consideraba el valor de la traducción como un puente lingüístico-cultural. También tenía una formación humanística para ser traductor y la necesidad de conocer las 2 lenguas, tanto la lengua de origen como la lengua meta. Sus primeros postulados sobre la traducción fueron los siguientes: el significativo cultural, los textuales lingüísticos y extralingüísticos, y los gramaticales léxicos cognitivos. Ya que fue la Vulgata la versión oficial declarada por la Iglesia Católica, San Jerónimo decidió dejar este legado, el cual exponía a la traducción como un proceso y producto, mencionando cuáles eran los problemas a los que se enfrenta un traductor. La Escuela de Traductores de Toledo. La Escuela de Traductores de Toledo es históricamente uno de los centros de traducción con mayor historia, ya que su inicio no se da solo cuando llega al poder el rey Alfonso X el Sabio. Esta escuela es el resultado de la tolerancia de los reyes católicos de aquella época, que promovieron el trabajo en conjunto de las culturas que se encontraban en esa región. Los antecedentes de la Escuela de Traductores de Toledo son los siguientes. En el siglo IX, los califas y arabíes fueron los primeros en abordar la traducción. En el año 940 después de Cristo, el califa cordobés Al-Hakam forma una biblioteca con manuscritos.
los cuales, más adelante, la gran mayoría fueron llevados a la Escuela de Traductores de Toledo. En 1009, el Califato de Córdoba, en Al-Ándalus, se estabiliza por completo y todos los eruditos que se encontraban allí decidieron mudarse a Toledo para formar este grupo de traductores. En 1085, los cristianos reconquistan nuevamente la región de Toledo y, trabajando en conjunto con los actuales reyes católicos de ese entonces, aceptan la estadía de otras culturas. En el siglo XIII, Alfonso el Sabio decide aplicar algunas reformas, tales como traducir todos los textos al castellano, que sea el castellano la lengua oficial de ese entonces, y traducir la Biblia al castellano. ¿Cuáles fueron las culturas que se manejaban en ese entonces, que trabajaban en conjunto? Eran los judíos, los musulmanes y los cristianos. La Escuela de Traductores de Toledo no era una institución educativa. Recibía ese nombre porque hacía referencia a distintos procesos de traducción e interpretación llevados a cabo en ese entonces. La traducción la trabajaron equitativamente tanto judíos como cristianos y árabes. Los primeros textos traducidos fueron textos filosóficos y religiosos. Luego, con el tiempo, con la llegada al poder de Alfonso X, se empezaron a traducir textos matemáticos, textos de alquimia, astronómicos, etc. La Biblia alfonsina recibe este nombre por el rey Alfonso X, pero quien influyó en su traducción fue un escritor y predicador español, Casiodoro de Reina, quien le da el nombre de la Biblia del Oso. Casiodoro de Reina profesó en la Orden de San Jerónimo, la que posteriormente abandonó para centrarse en la Reforma. Casiodoro de Reina publicó también el comentario del Evangelio de Mateo y en 1573 una apología de la Concordia de Wittenberg en 1580 y sus cartas. Ahora vemos lo que es la Edad Media, el Renacimiento y el humanismo dentro de la traducción. En esta etapa de la traducción se puede apreciar una mentalidad completamente diferente, nuevos tiempos y una forma de pensar. Dentro del Renacimiento podemos apreciar el descubrimiento de la imprenta, el surgimiento del humanismo, la traducción como agente transportador de cultura antigua y la traducción como cuestión política y religiosa. El descubrimiento de la imprenta y el nacimiento del humanismo. En 1450 aparece Johannes Gutenberg para la perfección de la imprenta de esa época, quien modifica la imprenta utilizando bastidores de madera y usando letras móviles. ¿De qué manera perfecciona la prensa de la imprenta? Modificó las letras móviles, utilizó lo que son, desconfiguró todo un texto y lo puso en estos pequeños bastidores, letra por letra, forjando sellos para así colocarlos en la prensa. Y en 1455 inaugura la industria editorial con su propia versión de la Biblia. A mediados del siglo XV aparece Erasmo de Róterdam, quien escribe el Textus Receptus, que es una traducción en griego del Nuevo Testamento. Y es aquí donde vemos la aparición del humanismo, ya que la sociedad en ese entonces no sabía ni leer ni escribir, y surge una nueva clase de lectores, que no solamente era de la aristocracia. La sociedad decide querer avanzar hacia el conocimiento. Renacimiento, humanismo y traducción. La antigüedad había sido la infancia de la traducción. Es allí donde vemos sus primeros pasos, las primeras traducciones del griego al latín. Pero en el Renacimiento podemos apreciar una serie de hechos sociales, políticos y civilizatorios que la convierten en un factor cultural de gran relevancia en la vida pública.
como por ejemplo, la pérdida de contacto con las lenguas de la antigüedad obliga al hombre cultivado a leer los clásicos en su lengua vernácula. ¿Qué quiere decir lengua vernácula? Es una lengua común que se usa para dialogar con algún amigo o compañero, ¿no? Otro factor importante fue el arte de la impresión del libro. Es por esto y por otros factores más que se considera el humanismo un acto de traducción, ya que buscaba elevar el nivel intelectual del ser humano, acercándolo a otras lenguas y no solo dejando sus conocimientos en las lenguas antiguas. La traducción se convierte también en motor de los estudios filológicos. Estos son impulsores de la traducción, así por ejemplo la actividad traductora de Erasmo, quien tradujo las homilías de San Juan Cristómono sobre las epístolas de San Pablo y introduce el concepto o hace que se abandone el concepto de la cultura teológica, el cual consistía en el que el pueblo se adoctrina netamente leyendo la Biblia y no pensando más allá de lo que dictan las Sagradas Escrituras. Luego también aparece Lutero, quien traduce la carta a los romanos de San Pablo, teniendo tras sí la experiencia de la revuelta de los campesinos, la cual formulará el principio de la jerarquía absoluta, poniendo en la pluma de San Pablo, es decir, en sus cartas, algo que posiblemente el apóstol no escribiera. Lutero venía a explicar el principio de que toda autoridad viene de Dios. También fundamentó en esta revolución cultural de la traducción la unidad lingüística, que quiere decir que a la hora de traducir se debe respetar a la lengua materna estrictamente. Y este fue uno de los primeros efectos en la revolución cultural dentro de la traducción. Este postulado de Lutero, este último postulado, se extendió por gran parte de la región europea, iniciando en Francia, donde se desarrollará a través de la traducción la llegada de las lenguas extranjeras vivas o muertas. Un ejemplo de ese es Jubilé, con el libro Défense de la langue française. Esta incidencia de la traducción en el libre pensamiento y en la política llevará a la hoguera a más de un traductor, como por ejemplo a Dolé, en 1509, que en 1546, en la Place Maubert de París, fallece. Y en la actualidad podemos ver que la traducción en Europa es una parte completamente importante. ¿Por qué? Porque desde lo más sencillo hasta lo más complejo, nuestra actividad cotidiana, nuestros logros creativos, políticos e intelectuales dentro de la sociedad europea se expresan hoy oficialmente en 24 idiomas diferentes, lo que significa que existen como mínimo 24 maneras de llegar a lo que realmente nos importa. Y sin la traducción no seríamos capaces de poder entenderlo. Actualmente hay 24 lenguas dentro de lo que vendría a ser la Unión Europea, lo que se conoce ahora como la Unión Europea. En cada ocasión, los antecedentes de estas lenguas es que en cada ocasión que se han incorporado países miembros, la lista de lenguas oficiales de la Unión Europea ha aumentado. La lengua más antigua dentro de la Unión Europea las más antiguas son el alemán, el francés, el italiano y el neerlandés, que están desde 1958, y la más nueva es el croata, que está desde el 2013. ¿Qué vienen a hacer todas estas lenguas? Vienen a formar el multilingüismo, que tiene como principio que todo ciudadano puede usar cualquiera de las 24 lenguas para comunicarse, y estos tienen la obligación de contestar. La única variación de este principio dentro de la Unión Europea, que es la actualidad, es que cuando se publican textos legales, estos deben de pasar a ser traducidos exclusivamente al irlandés en este caso.
pero solo los reglamentos adoptados por la Unión Europea. Estos son los traductores sobresalientes en Asia. Primero tenemos a Shi Qian, que fue un laico budista nacido al norte de Asia. Se piensa que traducía textos budistas en la capital norteña de Liuyan, pero la mayoría de sus traducciones las realiza Arzur. Existen más de 2 docenas de sus traducciones, en la cual incluyen escrituras en Mahayana y no Mahayana. Dao An, monje budista, autor y bibliográfico, nacido en el año 312. Su función era supervisar la traducción de textos budistas al chino. También era el organizador de la Zanja china y compilador del catálogo más importante en China en el año 374. Estuvo activo en Xiangyang hasta que en el año 379 el ex gobernador de Qing, Fuyang, capturó la ciudad y llevó a Dao An a Chang'an. Pasó los últimos años de su vida traduciendo e interpretando escrituras. Xuanzang, nacido en el año 603 antes de la dinastía Tang, introdujo en su país numerosas sutras y la escuela budista. Estudió literatura sánscrita y las sutras budistas. También tradujo las sutras del budismo más importante. Escribió textos doctrinales y perfeccionó el sistema que reforzaba la opinión de la escuela. Fue héroe de la famosa novela Shik Youji, Viaje al Oeste, escrito en el siglo XVI por Wu Chenghen, en donde relata las aventuras de Tirpika, el cual fue su apodo. Ahora hablaremos sobre la transliteración. ¿Qué es? Es la representación de los signos de un sistema de escritura mediante otros signos. Reglas. Son usadas para la romanización ISO 9, que es International Standard. Para nombres bibliográficos se usa el ALA, LC, iniciales que provienen de American Library Association y Library of Congress. Para nombres geográficos y nombres de personas se usa BGN o PCGN, que provienen de Board on Geographic Names, que es para el uso de los Estados Unidos, y Permanent Committee on Geographical Names, para el uso oficial del británico. ¿Por qué no es una traducción? No es una traducción ya que en un sistema de escritura, ya sea alfabética o silábica, cuando transliteramos un texto no lo estamos traduciendo, sino que solo relacionamos los elementos de un idioma con los elementos pertenecientes al vocabulario de otra lengua. ¿Para qué se usa o para qué sirve? Usado especialmente por bibliotecas o para tratamientos de datos de textos. También permite utilizar un teclado en un alfabeto para escribir un texto en otro. Por último tenemos ese ejemplo. Coca-Cola ha transliterado su marca como Kekau Kele, lo que significa delicioso y felicidad, haciendo alusión y similitud a la marca original. Bueno, en este caso voy a hablarles sobre la India y el Medio Oriente. Uno de los primeros textos escritos en la India fue en el año de 150 a.C. y fue hecho por Yavanesvara, el cual tradujo un escrito de astrología india, escrito en Alejandría un siglo atrás. Con el pasar de los siglos, específicamente abordando en el segundo y el quinto, se crearon traducciones de obras científicas que aportaron a la propagación del conocimiento. También los chinos y monjes budistas tradujeron obras matemáticas y científicas procedentes de la India. Dichos trabajos se producían generalmente en sánscrito, la cual es una lengua budista. La traducción también sirvió como investigación enciclopédica. Abordando este tema, uno de los personajes más destacados fue William Jones. Él a su joven edad aprendió árabe y hebreo con una facilidad desconcertante. También aprendió francés, italiano, castellano y portugués. Hizo una recopilación de historia, literatura, ciencias y religiones. Y promovió la traducción de trabajos sánscritos a las lenguas europeas. Un dato interesante de William Jones es que su padre, llamado igual William Jones, fue el creador del símbolo pi en las matemáticas. Ahora hablemos del Medio Oriente. En Medio Oriente, en la Edad Media, existía el Bagdad, el cual fue el primer centro de traducción en ese entonces. Los textos traducidos tenían una índole administrativa, y para el medioevo árabe se consideraba la traducción como creación. Por un lado, el hebreo se convirtió en una lengua cotidiana gracias a Feyser ben Yehuda,
el cual nació en 1852 y murió en 1922. También es llamado el restaurador del hebreo. También los judíos adquirieron costumbres de aprender la lengua de los países donde habitaban. Y en el judaísmo, el libro de la Revelación, o también llamado el Torá judío, puede expresar su significado total en hebreo, ya que esa es su lengua de origen y en la cual se entregó. Y los rabinos, los cuales eran considerados los maestros en el judaísmo, apoyaban la traducción. Ahora le doy el paso a mi compañero André, que va a hablar sobre la evolución de la traducción en África. África, un continente donde los ciudadanos son bilingües, trilingües o en algunos casos multilingües por pura necesidad. En sus inicios, la cuna de la humanidad fue azotada por el plomo británico y las 13 colonias estadounidenses en un afán de obtener mano de obra gratuita, marcando con sangre un límite bien definido entre el progreso y la pobreza. Ahora, con más de 2000 lenguas sobrevivientes, en África, la interpretación es parte de la rutina entre grandes sectores de la población. Con la llegada de la modernización y el proyecto Mazzacane, las misiones de evangelización llevadas a cabo por los testigos de Jehová mucho tiempo atrás fueron puestas en uso práctico de esta herramienta de traducción. Aun siendo un puente exclusivo del inglés a las lenguas nativas, es un gran avance histórico, siendo historia también el gran desnivel social sedimentado en la era colonial. La frontera carmesí, junto con los pobres recursos idiomáticos de las lenguas nativas, representan la posible extinción de las lenguas africanas. Las lenguas africanas lo tienen difícil desde un aspecto político y económico general, con una profunda falta de interés y desprestigio por parte de muchos gobiernos africanos, adicional a una falta de fondos económicos notable por parte de estos mismos. Aún así, en algunos países, las lenguas nativas difícilmente se extinguirán. Tal es el caso de Sudáfrica, del cual el 80% de su población hace uso de su idioma nativo en lugar de un idioma general, los cuales son inglés, árabe, francés y portugués. La gran mayoría de África optó por los idiomas generales, los cuales se han convertido en las vías de comunicación principales a lo largo del continente, si hablamos del ámbito laboral y de estudio. Pero si hablamos de la vida cotidiana y el comercio entre habitantes nativos, en todo África se habla en lenguas nativas. A partir de este hecho nacen dos ideas fundamentales en lo que respecta al futuro de las lenguas africanas. 1. África se deshará de los idiomas coloniales desde adentro, haciendo renacer los idiomas nativos de forma exponencial. O 2. Los idiomas coloniales acabarán por reemplazar todo idioma nativo, tarde o temprano, siendo los idiomas coloniales los idiomas generales de la actualidad. Multilingüistas a lo largo del continente africano afirman que los ciudadanos aprenden mejor en sus idiomas natales que en lenguas extranjeras. Aunque en algunos países específicos esto es una tarea de gran complejidad, es posible que los idiomas nativos y los idiomas generales puedan convivir sin exterminarse mutuamente y, muy por el contrario, colaborar para el progreso a largo plazo de los países africanos. Se puede usar la generalización de un idioma para expandir y comprender otros idiomas más fáciles de usar para los sectores comunes de la población, siendo así que se usen los idiomas generales como idiomas vehículos para los negocios y las lenguas nativas para la educación y vida social. Claro que una idea como esta es algo muy ideal. Tomar los mejores aspectos de varias corrientes funcionales sin tomar en cuenta las desventajas de estas mismas es algo que ya se intentó históricamente. Podríamos tomar el ejemplo del Imperio Incaico, el cual tomaba territorios y permitía que los poblados anexados mantuviesen sus costumbres, idiomas y religiones. Si bien es cierto que todos ganaban, este no era un imperio verdadero, mucho menos uno unido, puesto que después de la debilitación del imperio a causa de la guerra de los hermanos hijos del 12º Inca, muchos pueblos se aliaron con los españoles, los cuales llegaron justo en el momento del conflicto, marcando así el final del Imperio Incaico, dejando en el camino un legado cultural e histórico glorioso aún existente en sectores semi-aislados y abiertos de la civilización sudamericana, siendo así que el quechua, el aymara y otras lenguas aún se usan en la actualidad, siendo el quechua el más predominante de los antes mencionados. Así creció el imperio más grande de Sudamérica. Por otra parte, el imperio más poderoso del mundo occidental, un verdadero imperio, el Imperio Romano,
el cual dominaba y exterminaba, imponiendo su ideología a todos aquellos que sucumbían. Un imperio tenaz y eficaz. Uno de los imperios por excelencia cuando se habla de progreso a largo plazo. Uno el cual fue víctima de la gran demanda de recursos inexistentes y la decadencia de la sociedad. Ambos ejemplos, tanto el imperio incaico como el imperio romano, representan dos corrientes. El imperio incaico representa la tercera opción, puesto que en este convivían múltiples lenguas y culturas, a la vez que mantenían su individualidad, asegurando la existencia del legado incaico. Un gran ejemplo de que varias corrientes, no solo dos, muchas más, pueden coexistir e incluso ayudarse entre ellas para poder progresar en el futuro. El Imperio Romano representa la segunda opción, siendo esta la imposición de una cultura sacrificando otras para asegurar el progreso del futuro. Ambos aspectos igual de viables, con sus pros y sus contras cada uno. Ahora, con la llegada de la modernización como factor decisivo en este proceso, que llevaba siglos de desarrollo y va a llevar años incluso más en el futuro, las generaciones venideras serán testigos de la respuesta final en la herencia africana que se dejará marcada en la historia de la humanidad. De si África será dependiente de la traducción, si no será necesaria en absoluto, o si la situación ha llegado ya a un punto muerto y nada cambiará. Por el momento, la traducción en África no es necesaria, es obligatoria, tanto para el extranjero como para los habitantes. A continuación, un breve resumen de la evolución de la interpretación. Aquí vemos una línea del tiempo que data desde el antiguo Egipto hasta la actualidad. Las primeras evidencias del papel de los intérpretes a través de la historia las podemos encontrar en el antiguo Egipto, a través de inscripciones que se encontraron en las tumbas de los príncipes de la Infantina que datan al año 3000 a.C. Estas inscripciones tenían títulos como el jefe de los ejércitos, el jefe de los intérpretes, superior de todos los intérpretes, entre otras. Ya en el año 1350 a.C., a través de una imagen podemos encontrar evidencia de esta profesión en la tumba de Tutankamón. Como vemos en la imagen, una persona se voltea de un lado al otro susurrando entre el faraón y los emisarios libios y asirios. Los intérpretes en el antiguo Egipto cumplían sus funciones en ciertos ámbitos, en el ámbito comercial, militar y de la administración. En principio, esta función de intérpretes la cumplían los esclavos. Sin embargo, con el tiempo, los hijos de la nobleza fueron seleccionados y enviados al extranjero para aprender los idiomas y de esa manera volver y poder ser intérpretes y mediadores en el ámbito comercial y de la diplomacia. En Grecia y en Roma también encontramos evidencia de la interpretación. Sin embargo, como los griegos y los romanos se creían superiores a los pueblos que esclavizaban, pensaban que era indigno aprender el idioma de estos pueblos, por lo que la función de intérprete la realizaban los esclavos. Estos intérpretes desarrollaban sus funciones en diferentes ámbitos, como la administración, el ejército, religión y el comercio. Ahora pasamos a la Edad Media, donde los intérpretes tienen un papel relevante en las cruzadas, porque no solamente actuaban como intérpretes, sino que además actuaban como mediadores con los distintos pueblos a donde se trataba de llevar el cristianismo. En esta época surge la figura del turjamán, que viene del árabe hispánico turgumán, que es un término que se usa para denominar al intérprete de lenguas en transacciones comerciales. Estas interpretaciones no eran preparadas, por lo que eran interpretaciones muy improvisadas y por eso tenían sus limitaciones. El descubrimiento de un nuevo mundo, nuestro continente americano. Aquí podemos encontrar la historia de una mujer que cambió la vida de muchos, la Malinche. Ella era una princesa azteca que fue entregada al conquistador Hernán Cortés como esclava. Sin embargo, antes de conocerla, Hernán tenía como intérprete al cura Jerónimo de Aguilar, quien solamente podía interpretar al maya, pero que tenía una muy vaga comunicación con los nativos. Luego llegó la Malinche,
quien interpretaba del azteca al maya, y luego el cura Jerónimo de Aguilar interpretaba del maya al español y a la inversa. Sin embargo, debido a las habilidades de la Malinche para aprender el idioma español, ella pasó a ser la intérprete oficial y consejera de Hernán Cortés, y luego se convirtió en su compañera de vida. Debido a las acciones de la Malinche, la mayoría la veía como una traidora. Sin embargo, nunca le atribuyeron el hecho de que ayudó a salvar miles de vidas indígenas, porque ella alentaba la negociación en vez de la masacre. Por otro lado, tenemos que cuando Cristóbal Colón pisó tierras americanas encontró 100 lenguas agrupadas en 133 familias, entre las cuales destacan el aymara, quechua, tupí, guaraní, azteca, nahuatl y chibcha. Colón llevaba con él 2 intérpretes que no le sirvieron de mucha ayuda debido a que ninguno conocía la lengua de los aborígenes, por lo que decidió llevar a algunos aborígenes a España para que aprendieran la lengua y así le pudiesen servir como intérpretes, como es el caso de un muchacho de la isla de Guananí, bautizado como Diego Colón, quien luego se convirtió en su intérprete. Los españoles necesitaban de estos intérpretes por su necesidad de evangelizar y los usaban como medio de comunicación entre los aborígenes y ellos. Los intérpretes empezaron a ganar relevancia y en el año 1529 se crea una ley la cual le añade jerarquía a la profesión. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ser momentos en la historia bastante trágicos, la interpretación gana un auge histórico durante estos tiempos. Durante la Primera Guerra Mundial, debido a que participaron varios países, surge la necesidad de contar con personas que pudieran ser ese puente entre las unidades militares que hablaban distintos idiomas. Y de ahí surgen los intérpretes de guerra. Estos intérpretes fueron de gran importancia durante esta guerra. De hecho, algunos de ellos luego pasaron a ser intérpretes en la Conferencia de Paz de París en 1919. La Conferencia de París de 1919 fue realizada por los países vencedores de la guerra: Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Italia. De allí surge la modalidad de los intérpretes de conferencias. Esta fue la primera gran conferencia multilateral donde se usó la interpretación en los 2 idiomas oficiales, el inglés y el francés. El fin de esta conferencia era llegar al fin de la Primera Guerra Mundial y de donde surge la Sociedad de las Naciones. A final de la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores emprendieron procesos judiciales contra el país vencido, Alemania. Estos son los llamados juicios de Nuremberg. Los países vencedores fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia. Y por otro lado teníamos al país vencido, que era Alemania, por lo que la necesidad de la interpretación era evidente debido a los diferentes idiomas que se podían hablar durante el juicio. Es aquí donde surge por primera vez la interpretación simultánea, debido a que si se usaba la interpretación consecutiva, le iba a tomar el doble de tiempo para terminar con estos juicios. En estos juicios se establecieron a los intérpretes dentro de lo que se llama el acuario. Eran 4 escritorios divididos por paneles de vidrio, donde entraban 12 intérpretes quienes se sentaban uno al lado de otro y utilizaban audífonos. Por supuesto que en esta época este equipo de interpretación no era tan eficiente como en la actualidad, por lo que una que otra vez se pudo encontrar momentos donde las personas se tropezaban con los cables, se escuchaban entre ellos, etc. El reclutamiento de estos intérpretes fue bastante estricto, sin embargo no había un intérprete modelo, por lo que todos venían de antecedentes diferentes en lo social, cultural e incluso profesional. Uno podía ser un estudiante de 18 años, mientras que otros podían ser profesores del ejército, abogados, entre otros. Cada día de juicios los intérpretes se dividían en 2 grupos que estaban presentes y se alternaban en interpretación en 4 sesiones de 85 minutos cada uno. Cuando un equipo no estaba interpretando,
Este se pondría a escuchar las grabaciones en un cuarto separado para asegurarse de la consistencia y de la continuidad en la terminología. Debido a la importancia de los intérpretes en estos juicios, las Naciones Unidas establecieron este servicio como un servicio permanente. Ahora pasamos a la actualidad. Hemos escuchado muchas veces de la globalización y que la interpretación está perdiendo territorio. Sin embargo, eso está muy lejos de la verdad. Todo lo contrario, la interpretación cada día gana más territorio y están en todos los ámbitos de nuestras vidas. Como ejemplo, tenemos la Organización de las Naciones Unidas. Es tan relevante la interpretación para la ONU que en Ginebra ellos tienen un programa de capacitación y entrenamiento a intérpretes donde los capacitan en idiomas y además en cultura, política, economía y actualidad de todos los países. Sin la participación de estos intérpretes dentro de la organización, no se pudieran llevar a cabo tantas reuniones y conferencias con respecto a temas y problemas mundiales. Y para dar ejemplos más cercanos a nuestra realidad, me pongo como ejemplo. He trabajado en Venezuela en un festival internacional de guitarra donde fui intérprete para un guitarrista clásico americano. Le interpreté durante su concierto y durante sus clases magistrales. También fui intérprete aquí para una empresa en Perú que distribuía equipos industriales principalmente a minas. Los representantes de una de las marcas de estos equipos industriales vinieron a Perú para dar capacitaciones a los vendedores para que estos pudieran ir a empresas y explicar cómo funcionaban estos equipos. Y por último, en la actualidad trabajo como intérprete telefónico y de videollamadas, donde todos los días me enfrento a diferentes situaciones, desde situaciones de servicio al cliente como llamadas de Walmart, llamadas de créditos bancarios, hipotecarios, servicios del Estado, servicios de salud y especialmente servicios médicos como consultas, emergencias, procedimientos, etc. La intención de aprender sobre la evolución de la interpretación y el presente es saber la importancia que tenemos dentro de la sociedad. No solamente somos personas que interpretamos de un idioma a otro, somos puentes en la comunicación. Interpretamos sentimientos, emociones, historias. Sin los intérpretes, las víctimas de la Segunda Guerra Mundial no hubiesen podido dar a conocer su historia y no hubiesen podido obtener justicia o algo de justicia. Yo todos los días siento la importancia que tenemos dentro de la sociedad y además lo necesario que somos como puente en la comunicación. Hace poco me tocó interpretar la historia de una víctima de tráfico sexual, que no solamente estaba contando su historia, sino que además estaba contando su dolor y lo difícil que se le hacía vivir. Gracias.